El sismo que remeció Ica y bueno, también se sintió en Lima esta semana, a principios de esta semana, nos ha hecho volvernos a preguntar si estamos preparados para soportar un movimiento telúrico fuerte. Y hemos descubierto en esta investigación que en realidad no estamos como ciudad muy bien preparados para ello. Hay muchas construcciones verdaderamente antiguas, endebles, pero sobre todo la gente no sabe lo que tiene que hacer. En la nota anterior vimos que el 90% de los heridos en Ica fue por no saber cómo comportarse después de un terremoto. ¿Sabe usted que si en Lima hubiera un terremoto de 8 grados morirían 51.000 personas y cientos de miles quedarían heridas? Entérese de todo esto y de lo que tiene que hacer, sobre todo si viene un tsunami después, en esta nota de Anuska Buenaluque. Hace 2 años, Chile fue sacudido por un terremoto de 8.8 grados, de 1 minuto de duración, y por un posterior tsunami que arrasó con todo lo que pudo. Estamos bien, no te preocupes, papá. Quiero mucho. El saldo fue de más de 500 personas muertas y millones de dólares en pérdidas materiales. En marzo del 2011 le tocó al noreste de Japón un sismo de 9 grados en la escala Richter y un posterior tsunami que dejó más de 15.000 muertos, 12.000 desaparecidos, ciudades devastadas, pérdidas calculadas en billones de yenes, hospitales colapsados, heridos hasta en las calles y la central nuclear de Fukushima tan dañada que las consecuencias del escape de radiación aún no se terminan de medir. Un terremoto y un tsunami que modificaron la forma de los océanos, que hicieron dimitir al primer ministro de Japón, del país considerado potencia mundial con tecnología más avanzada, un país que evidenció todas sus debilidades frente a la naturaleza. Si en Lima se produjera un sismo de 8 grados, las previsiones son 51.000 muertos, 686.000 heridos, 200.000 casas destruidas y otras 348.000 con daños de diversa consideración. Hay una regla geológica: lo que ha sucedido va a volver a suceder. Lima, Moquegua, Indonesia, Pisco, Haití, Chile, Japón. Vivimos en el punto más sísmico del planeta y sí o sí, un sismo de grandes dimensiones volverá a afectar a esta parte del continente y a este país. No hablemos del fin del mundo todavía, pero sí hablemos de una realidad a la cual no podemos eludir. Lo que se ha dado en el pasado tiene que repetirse en algún momento en el tiempo. No podemos predecir con día, hora y lugar un sismo. Lo que podemos y debemos hacer es mitigar sus efectos. Los sismos no avisan, los tsunamis sí. Recordemos que en Chile y Japón la mayor parte de los muertos los produjo el tsunami posterior al terremoto. Pero primero tenemos que saber qué es y cómo se produce un tsunami para ser conscientes de la alta probabilidad que tenemos de sufrirlo. No todos los sismos producen tsunamis. Tienen que darse estas 3 condiciones para que llegue el maremoto. Sismo con epicentro en el mar, con magnitud igual o superior a los 7 grados y con su hipocentro a una profundidad menor de 60 kilómetros. Si usted está frente al mar o cerca y siente un sismo fuerte, esta es su alerta, la alerta natural. Lo que debe hacer es alejarse lo más posible de la orilla y, si esto no es posible, tomar altura. Las olas mortales pueden llegar en minutos. Si el sismo es cercano, no veremos una ola de 10 metros. La primera suele ser de 1,5 metros o 2 metros, pero con una fuerza demoledora. Así sucedió en Indonesia. Así, en Chile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas juntas que vienen, eso que parece una isla, son casas.
Y así en Japón, donde el tsunami penetró hasta 40 kilómetros tierra adentro. Un sismo frente a las costas del Callao, ¿cuánto tardaría en llegar la primera ola? De acuerdo a los estudios que tenemos, es más o menos entre 10 a 40 minutos que llegaría la primera ola. Ante esa situación, no hay sistema en el mundo que pueda predecir o dar la alerta de la ocurrencia de un tsunami. En un sismo cercano, este es el tiempo estimado de llegada de la primera ola, pero la primera ola no es la más peligrosa. Como las olas se van montando, una y otra va creciendo, en general, entre la tercera y la quinta ola, cuyo periodo puede ser entre 10 minutos y 10 minutos, entre ola y ola. Entonces, no basta con evadir la primera ola, que no es la más fuerte, sino hay que observar por varias horas. Una vez que uno nota que el mar se va calmando, recién puede volver a abandonar su refugio. En caso de un tsunami frente al Callao, ¿qué predicciones tienen? O sea, ¿con cuánto arrasaría el tsunami o hasta dónde llegaría la ola? Esta zona de color amarillo es la zona que quedaría inundada. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? ¿Cuántos kilómetros tierra adentro entraría más o menos la ola? Acá tenemos 1 kilómetro. 1, 2, 3 kilómetros más o menos, ¿no? Así a grosso modo. Ajá. Aparte del Callao, ¿qué otras cartas han hecho? Esta es de Asia. En Asia uno tiene que correr pasando a la Panamericana. Si llegase un tsunami, tienes que al otro lado. Como poco al otro lado de la Panamericana. Así es, ¿no? En el balneario de Asia, repleto de gente cada fin de semana en verano, muy pocos parecen estar prevenidos. Salgo corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia allá, contra el mar. Uno lo puede saber en este momento, pero si en caso ocurre, lamentablemente yo le diría, como soy tan nerviosa, no sé para dónde cogería. Si ocurre un tsunami, ¿sabe hacia dónde dirigirse? No, la verdad que no. Pero, ¿qué sucede si usted está en otro lugar de la costa y solo siente un temblor leve? O no siente nada, pero recibe la información de que ha habido un sismo en otro lugar del litoral. Igualmente, por precaución, debe alejarse de la orilla, porque el tsunami no es puntual, se desplaza con mayor o menor intensidad a lo largo del litoral. Una señal suele ser que el mar se retira, pero no necesariamente tiene que suceder esto para que lleguen las olas. Y la regla práctica, como le decía, es que si yo me he enterado que, por ejemplo, en Piura cumple los requisitos. ¿Ha habido un tsunami frente a la costa? Yo digo inmediatamente, de Piura al Callao, ¿cuánto tiempo se demoraría en llegar la onda? Yo lo asemejo a la velocidad de un avión. ¿Cuánto demora un vuelo de avión de Lima a Piura? ¿Hora 10, por decir? Ese es más o menos el tiempo que llegaría. Los maremotos viajan a la velocidad de un avión. Si el maremoto llega desde Japón, tenemos entre 14 y 15 horas para evacuar. En el Perú contamos desde hace muy poco con un sistema de alerta temprana de tsunamis. Luego del sismo del 2007 en Pisco, cuando colapsaron las comunicaciones y redes telefónicas, se supo cuánta falta hacía un equipo que contara con redes satelitales de aviso. La alerta es fundamental, pero también es vital que sea lo más temprana posible. 5 minutos pueden ser la diferencia entre que se puede evacuar o no. La prevención es fundamental, pero igual lo más importante es saber qué hacer en caso de sismo. Evacuar siempre que se pueda. Si está en un piso alto, no intente bajar. Busque los lugares más seguros, que suelen ser las cajas de los ascensores, la caja de las escaleras o las vigas maestras. No coja el ascensor y si está dentro de él cuando se produce un sismo, bloquéelo en el siguiente piso. Si está conduciendo, reduzca la velocidad y estaciónese a los costados, lejos de árboles, cables eléctricos y muros. Si baja las escaleras, hágalo siempre agarrando el pasamanos. Si está en un centro comercial, siga las rutas de evacuación. Y si ve que no puede hacer nada más que permanecer en el lugar donde está, sin protección, mire esta animación, es el llamado triángulo de la vida. Sitúese al costado de cualquier mueble o superficie con cierta consistencia. Siéntese de cuclillas y protéjase la cabeza. Y sobre todo, planifique en su familia quién evacúa a quién en caso de tener niños o ancianos y tenga siempre a la mano una pequeña bolsa con lo fundamental: manta, linterna, radio, agua, enlatados, pastillas si es que usted utiliza. Esto puede ser vital para evacuar y en las horas posteriores. Pretender que un sismo de grandes proporciones no llegue nunca aquí o rezar durante uno de ellos no es suficiente para salvar la vida. De lo que se trata es de aceptar, de encarar que vivimos en una zona altamente sísmica y que debemos prepararnos.
Miren simplemente la Costa Verde. Es una auténtica trampa mortal si se diese un sismo seguido de tsunami. Hay pocas rutas de salida y los carros no vuelan. Se habla, se dice, se informa, se afirma, se promete que se va a hacer algo. El problema es ¿cuándo? El problema es que la naturaleza viene avisando desde hace tiempo y en lugar de hacer se sigue hablando. Y mañana la naturaleza puede volver a hablar con fuerza. Ya lo sabe, hay que mantener la calma, pero sobre todo estar preparado. Cada uno tiene su papel, cada uno de nosotros tiene la obligación de cuidarse a sí mismo. Pero eso, por supuesto, no impide que le exijamos a las autoridades que solucionen algunos problemas que están a la vista, como por ejemplo el problema de la evacuación de la Costa Verde, que es una ruta que está permanentemente llena de carros, y en verano es un lugar que está permanentemente lleno de gente y donde Dios no quiera que ocurra una tragedia si es que la tierra se mueve. Regresamos.